El ojo humano distingue hasta 10 millones de colores. Capta luces, movimientos, formas y distancias. Se encandila ante el sol. Por siglos miró las estrellas para guiarse hacia nuevos horizontes. Abrió ventanas hacia nuevas formas de mirar, hacia nuevas perspectivas. Pero el ojo humano siempre ve desde un lugar. Es el lente de un alma con historia. Lleva la marca de quienes somos. Llora al compadecerse ante lo terrible, pero también al conmoverse a lo que llamamos bello. Pero entonces, ¿qué es la belleza? ¿Es un valor subjetivo o universal? ¿Es una cualidad del objeto o están los ojos de quien la mira? ¿Cómo explicar lo que entra por la mirada y toca el alma? ¿Cómo explicarlo desde el alma venezolana? La historia de la belleza es fascinante. Si nos vamos hacia la filosofía griega, ellos pensaban que el universo se ordena en un paso del caos al cosmos. El caos es la nada, lo indefinido, y el cosmos es el orden del universo y de sus leyes. Y ese cosmos es bello porque tiene orden, armonía y proporción. Así, los seres humanos estamos llamados a recrear esa belleza. Para los griegos, la justicia es bella porque cuando una sociedad vive en justicia es porque los ciudadanos cumplen su deber en orden y armonía con los demás, haciendo que esa sociedad, así como el universo, pasen del caos al cosmos. Pero cuando pasa lo contrario, ya no hay belleza, sino fealdad. En la época medieval se le sumó el componente teológico. Para Santo Tomás de Aquino, la belleza tiene claridad y esplendor, porque su verdad interior y trascendente irradia hacia afuera. Escribió que lo bello es lo que agrada al ser contemplado por los sentidos y también contemplado por el intelecto. Pero si esto es así, ya no basta con que el objeto tenga un orden, sino que hace falta alguien quien lo contemple. Fue en el siglo XVIII cuando la pregunta por la belleza se volvió una disciplina. Alexander Baumgarten fundó la estética como rama de la filosofía, que es el estudio sistemático de la experiencia de lo bello. Y su contemporáneo, Immanuel Kant, llevó esta pregunta hasta sus últimas consecuencias. Fíjate en esta fachada. Tiene sus años, está un poco descuidada, pero algo en ella te detiene. Kant notó algo muy curioso. El placer que sientes al captar belleza en algo es tuyo, completamente personal. Y sin embargo, cuando dices qué bello es, no estás diciendo a mí me parece bello, dices es bello. Como si fuera un hecho del mundo, como si todos tuvieran que estar de acuerdo. Es un juicio subjetivo que exige universalidad. Pero entonces, ¿dónde ocurre la belleza? ¿En la fachada o en ti? ¿O es un encuentro entre los dos? Este es todo un debate filosófico que se ha extendido hasta el día de hoy. Pero sí podemos afirmar algo. Si la belleza ocurre en el momento de encuentro entre el objeto y quien lo mira, entonces lo que consideramos bello revela algo sobre nosotros mismos, de lo que hemos aprendido a ver o también de lo que hemos aprendido a ignorar. Y si podemos aprender sobre lo que vemos, significa que la mirada puede ser educada. Piénsalo. ¿Nos detenemos a pensar sobre lo que vemos diariamente? Con la vista establecemos nuestro lugar en el mundo, pues la vista viene antes que las palabras y nos permite distinguir lo diminuto de lo grandioso, lo aterrador o lo hermoso de lo que nos rodea. El crítico de arte John Berger decía que mirar es un acto de elección. Podemos elegir qué parte del mundo entra en nuestra mirada. La vista, en este sentido, constituye un aspecto fundamental de la libertad humana. Berger también decía que nunca miramos solo un objeto,
sino que miramos la relación que hay entre los objetos y nosotros mismos. Así que la vista es fundamental para el desarrollo de nuestra identidad. Identidad y libertad son dos temas que nos marcan profundamente a los venezolanos. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Y qué tanta autonomía tenemos sobre nuestro propio destino? Quizá elegir qué mirar, incluso antes de elegir qué hacer, sea la clave. Tal vez entrenando nuestra mirada nos puede ayudar a entender estas preguntas. Piper argumentó que en esta época hay mucho ruido visual, es decir, demasiados estímulos e imágenes vacías de significado que nos distraen de lo verdaderamente importante. O sea, hay tanto que ver que no vemos nada. Es una lucha entre lo que deberíamos ver y lo que el sistema nos pone enfrente. Pero imaginemos un momento que ese ruido visual se desvanece. No hay obstáculos, nada irrumpe. La mirada está sosegada y es libre. ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que nos jala la mirada cuando nada nos obliga? Reparamos en un apamate florido, o un mural interesante que no nos habíamos detenido a ver antes, o en el mismo Ávila. Nos paramos y le tomamos una foto para compartirla en Instagram. Aunque ya le habíamos tomado cientos de fotos antes, no le habíamos tomado esta foto con este cielo. Y acabamos diciendo, ¡wow! Me encanta. Pero luego volvemos a la cotidianidad, llena de conflictos y caos, pero llena también de historia. Y es que al final lo que escogemos ver y a eso que llamamos bello, constituye una especie de historia de nuestra mirada a lo largo del tiempo. Y esa historia podemos encontrarla en una disciplina, las artes plásticas. Villalón, ¿qué te llevó a ser artista? Mira, parece mentira, pero todo eso nace desde que estaba estudiando la primaria. Cuando estudiaba en la primaria, escogían a uno de los niños que estudiaban en la escuela para que hiciera un periódico. Uno, el que escribía, pues tenía que escribir sobre el tema, y el que tuviese condiciones para pintar, pues lo buscaban para que pintara el árbol, el día de Bolívar Hernández, que el día de la raza, el día, todas estas cosas, pues, y entonces siempre yo veía que me escogían a mí. Yo digo, pero ¿por qué que me escogen a mí tantos alumnos que hay aquí? Bueno, y fue uno de los incentivos más grandes que tuve para dedicarme a la pintura. Cuando terminé el 6º grado, yo le decía a mi familia, mira, yo quiero estudiar para ser pintor, para ser artista. Pero es verdad, porque era el estímulo que me dieron en la escuela para hacer esto, y desarrollé ese tema porque justamente me estimularon mucho de que yo tenía condiciones para pintar. Y luego, al dedicarte pues, a la pintura y comenzar a querer transmitir, me imagino, algo en tus obras, ¿buscas que se transmita algún mensaje en específico? ¿Qué quieres que la gente sienta o vea cuando se para frente a algunas de tus obras? Mira, regularmente el pintor, uno empieza pintando como todo, pues empieza haciendo bodegones, frutas y tal, y qué sé yo, pero yo notaba que yo me inclinaba y lo mío era hacia el paisaje. Sentía una gran facilidad para hacer paisajes, y eso me incentivó, pues me dio ese don de que Dios me dio para hacer este tipo de trabajo y dedicarme a la pintura, al paisaje. Bueno, de tal manera que yo tomé como tema el Valle del Turbio. El Valle del Turbio es como un camaleón, desde la mañana hasta el atardecer van cambiando de colores, como el Ávila, que tú ves el Ávila que vas cambiando en la mañana y en la tarde, pues te da una tonalidad. Así es el Valle del Turbio. Inclusive tenemos el Valle del Turbio, algo muy importante, que se empata el Valle del Turbio y se empataba con los crepúsculos larenses,
algo que nos identifica mucho a nosotros los laneses. Yo he tenido la oportunidad de apreciar y contemplar varias de tus obras y además veo que siempre es como las mismas tonalidades, como colores que transmiten calma, paz, tranquilidad. De repente hay como eso, naturaleza que te puede sugerir un poco de caos, porque la naturaleza a veces puede ser caótica, pero también te sumerge como en ese, que eres parte de ese universo. No sé si esto que yo como espectadora siento se relaciona un poco a lo que quizás quieres transmitir. Sí, mira, fíjate que yo recién llegado a España, yo le hice un homenaje a Barquisimeto, como te dije anteriormente, y yo tomé el Valle del Turbio, pero lo hice con unos temas, con unos coloridos, que mucha gente decía que era una fantasía, que eso no era una realidad, que ese era mira, eso no existe, porque le decían me decían el pintor de la bruma, porque era como un velo, un cuadro, pero como velado, ¿no? Pero que te da la sensación de eso, de transmitirte mucha paz, mucha tranquilidad, sobre todo tranquilidad, porque tú veías ese Valle del Turbio, te calmaba, te sentía. Yo noto muchas veces que mucha gente que tienen empresas en Caracas, me compran obras para ponerlas en la sala de espera o algo así por el estilo, porque exactamente eso es lo que transmite, es eso, paz, porque mucha gente va con un problema que se va a poner bravo con el abogado, con el quien sea y tal y qué sé yo, y le pone, y entonces uno mirando el cuadro como que se calma un porcentaje y cuando llega ya a enfrentarse con la persona como que le baja bajo el nivel, las revoluciones. Le baja, sí señor. ¿Qué es para ti lo bello? Lo bello es lo que uno siente y que disfruta cuando tú lo miras. Se ha repetido mucho que Caracas es como un museo a cielo abierto, pero la gente lo experimentará así. Estaremos conscientes de todo el arte que hay en nuestras calles y de cómo se percibe lo bello en Venezuela. Mira, Caracas es una ciudad llena de arte. Es una de las ventajas que tienes realmente. Todo grita arte en Caracas, solo hay que saber verlo. Yo creo que si el arte desde la sociedad fuera más apoyado, si desde la sociedad pudiesen valorarlo aún más, yo creo que hubiese más arte en las calles, pero creo que hoy en día no tenemos suficiente. Hay excelentes artistas, personas que están trascendiendo en el arte, pero hace falta más apoyo del pueblo hacia el arte. Que me gustaría que hubiera así. No solo en Caracas, sino en todo el territorio. Porque Caracas tiene ese potencial de que tú puedes ir a cualquier lado y te encuentras una obra, una pintura, un museo y te inspiras, te distraes. Siento que puede aspirar a más el arte venezolano. Existe el talento, pero no está como ese apoyo hacia el arte. Hay muchas personas que no lo aprecian o que le dices, mira, hay tal obra, tal museo y se quedan como que, oye, yo he vivido toda la vida en esta ciudad y no he ido. Es porque no lo aprecian. Siento que podría haber más, claro, mucho. Por lo menos yo soy una persona que yo me siento y veo todo. Por lo menos yo llevo días sentándome aquí, bueno, por lo menos yo estoy cansada yo de ver aquel cartel que tengo al frente, ¿no? ¿Has visto estas obras de arte? Esta sí la he visto en diferentes lugares. Creo que aquí en Venezuela es muy categórico este estilo de arte y me parece genial. Me llama la atención porque, de hecho, creo que en Altamira, por ahí, está una escultura esa y es bastante llamativo. No. Esto ya se me hace familiar, es conocida por... Claro. Es el mismo arte que está en la escultura de Altamira. Se parece mucho a la esfera de Soto. Y entre las anteriores y estas, ¿cuál preferirías tener que ser en tu casa o un sitio? Esta. Sí. Si te soy sincero, me quedo con el arte abstracto. Influye más en nosotros de lo que pensamos. Claro. Nos hace ver las cosas de una perspectiva diferente. Hoy en día las redes sociales, lo que es el TikTok y todo esto, nos han quitado esa capacidad de meditar y ver los detalles del arte. Detenerse, a observar. El venezolano a pie siempre anda para acá, para allá y claro, es difícil como que eso suceda y como te explico, eso quizás la tecnología ha influido mucho en eso. Porque el arte es una forma de drenar. Por eso es que hay muchos artistas que dicen que son incomprendidos, porque la visión que tienen no es una visión común. ¿Puede el arte venezolano entenderse como una especie de historia de nuestra mirada?
Siempre puede decirse que el arte de un país responde a las distintas miradas que se han hecho en ese país, pero no solo sobre el arte, sino sobre las demás cosas del mundo, sobre la naturaleza, sobre la política, sobre la sociedad. Entonces, en el caso de Venezuela, podría decirte que hay como dos miradas muy importantes que han marcado mucho el arte a lo largo de los siglos, y sobre todo desde la modernidad al siglo XX para acá, que es por un lado una mirada endógena, hacia adentro, fundamentalmente el paisaje, la naturaleza, pero también los realismos sociales y las situaciones que suceden en el país, pero fundamentalmente esa naturaleza de la que hablábamos. Y por otro lado, una mirada hacia afuera, una mirada que ha sido sintonizado con lo que sucede por un lado en el mundo y por otro lado en el arte universal. ¿Qué nos dicen esas miradas sobre cómo hemos interpretado, nos hemos identificado como con cada una de esas épocas? Si nos vamos atrás, España influyó mucho en el arte que se hizo acá en el tiempo de la colonia. Los grandes paisajes, mejor dicho, los grandes batallas, las grandes batallas, el arte de gesta, la épica, toda aquella cosa gloriosa de los campos de batalla. El retrato también, el retrato de personajes egregios muy importantes en la cultura, en la política del país. Pero hay una iconografía donde se mezcla luego el paisaje, el gran paisaje que va irrumpiendo por primeras veces, y el arte de gesta que todavía queda. Entonces ahí, por ejemplo, la batalla de Carabobo, de Tovar y Tovar, tiene las dos cosas. Se considera, no sé hasta qué punto es rigurosamente así, pero es considerada a través del tiempo como el primer gran paisaje del arte venezolano, como una especie de corte con lo que venía sobre todo siendo la pintura heroica. Sin embargo, siendo el primer paisaje o uno de los primeros paisajes, es un paisaje dentro de una pintura de gesta. Se llama Batalla de Carabobo. No dice paisaje de Carabobo. Es un gran paisaje de esa zona. Él enfoca, con un poco más moderno que los anteriores, sobre cómo era el lugar en donde sucedió la batalla, el lugar venezolano, esa parte de naturaleza que está alrededor. Y hubo una presencia del vínculo con la naturaleza. En varios momentos vino una influencia también desde afuera. Los venezolanos estaban mirando más a las miradas históricas y épicas cuando ya se estaba creando el impresionismo en Francia, a finales del siglo XIX. Y no es sino un poquito después, que empiezan a venir. Humboldt es un personaje importantísimo, el barón de Humboldt, que vino a América Latina y se quedó fascinado con las riquezas de América Latina, y vinieron una serie de artistas, investigadores, científicos, dibujantes. El tema de las influencias es interesante verlo, no demonizarlo ni tampoco adorarlo. Yo creo que una justa medida interna entre las dos situaciones. A Venezuela ha llegado influencias de los artistas viajeros, del impresionismo, del postimpresionismo, del surrealismo, como han llegado a otros países del mundo, de América Latina y del mundo. E incluso más recientemente, los conceptualismos, las transvanguardias, todo esto. Pero me parece que es muy importante ver esos lenguajes como un acervo ya de la cultura en general. Es como tú naces en Venezuela o naces en España y tienes el idioma español como tu
Como propio. Lo como tienes, base, lo sí. tienes, no tuviste que inventar nada, Ujú. simplemente tienes que aprenderlo, jugar con él, comunicarte con él. Pero, ¿qué vas a hacer tú con ese lenguaje? ¿Qué vas a hacer con ese peso histórico que te viene con el lenguaje, o con los surrealismos, o con los cubismos, ¿qué vas a hacer tú? Entonces ahí está el artista nacional, artista venezolano en este caso, pero el artista latinoamericano de los distintos países, en poner lo suyo, en poner sus propios temas, y ahí es donde hay una particularización de las cosas. Entonces ya no es el paisaje, sino el paisaje del Orinoco, el paisaje del río que está Choroní, como se llama esta calle. Como que se vuelve más específico. Se vuelve no solo más específico, sino además más personal la manera como lo va a enfrentar. Entonces, a pesar de que el arte nacional estaba mirando más hacia la épica, cuando surge, por ejemplo, el impresionismo, que es un arte de la naturaleza con otra visión, a pesar de eso, el arte venezolano se apropia de la naturaleza, porque la naturaleza en Venezuela es absolutamente maravillosa. Fíjate que llega un momento que uno puede decir que hay países que son más vinculados con su geografía que con su historia. Y Venezuela es uno de esos países. De la historia se recela, no estás claro si te lo contaron de verdad, si lo que te contaron es una transformación de cada época sobre eso que sucedió en algún momento. En cambio, la geografía, la naturaleza, que es el correlato, está ahí, te sostiene, tus pies reposan en esa tierra. Y estás viendo el paisaje, estás viendo los distintos tonos de verde que tiene una selva, las distintas alturas, los distintos follajes. Empiezas a ver de una manera más profunda. Entonces, en ese sentido, yo creo que el venezolano ha ido desarrollando un amor muy grande por esas naturalezas y sus diversidades, hasta los modos más conceptuales, más irruptivos, más contemporáneos. Pero por otra parte, siempre tuvo, y eso más que otros países, una mirada en sintonía con qué estaba pasando en la cultura universal. Y por eso, una de tus preguntas que tienen que ver con la abstracción, por eso la abstracción anida muy profundamente en el arte venezolano. ¿Y cómo es posible eso? O sea, ¿cómo se explica que en un país con esta historia pictórica surgiera este movimiento tan abstracto como es el cinetismo? Por la sintonía de apertura que te comentaba antes. Surge además en el siglo XX, ¿no? En el siglo XX, que es un siglo que está muy marcado por muchos cambios, y también en Venezuela, y por esa mirada sintonizada con la cultura universal. Entonces toman de esa cultura universal, pero hay mucho de eso abstracto que tiene que ver con la naturaleza del venezolano. Además me doy cuenta también que con el cinetismo también se busca involucrar como a la gente, al espectador, ¿no? Antes, creo que hoy en día me parece, mucha gente reconoce más, además porque en las calles están las obras de Soto, de Cruz Diez, sí, que lo de antes, ¿no? Que lo que era más cuadros, o sea, pintura sobre tela. Sí. Hay una cosa interesante que Soto me contaba, y ha contado en otras entrevistas también que ha hecho, que le hicieron, que él, cuando él era estudiante de arte, a él le molestaba eso, que la gente llegaba a una exposición y no se quedaba. Miraba el cuadro, tal, pasaba al otro cuadro, tal, se iba. Que no era como la música. Él siempre fue un amante de la música, de paso. Que no era como la música, que la gente llegaba, se sentaba, tenía que oír un concierto, tenía que oír todo lo que significaba esa pieza, y pasado un largo tiempo se iba. Que él quería hacer un arte que fuera como la música, en donde la gente nos viera y se fuera, sino un arte
que tuviera la capacidad de retener al espectador. Y en esa retención del espectador tiene que crear el movimiento para que ese espectador no se conforme con lo que está viendo y se vaya, sino que vea todo un proceso. Y empieza produciendo obras muy vibrantes, como te decía antes, con ese movimiento que es perceptual y que es muy sutil, porque no es un movimiento grande, es un movimiento de la vibración de una línea que desaparece o aparece si no te mueves, pero no te tienes que mover centímetros, con milímetros mínimos que te muevas, ya estás poniendo la obra en movimiento. Tú, espectador, estás poniendo la obra en movimiento, porque el artista te puso ahí la base para que tu percepción lo hiciera. Pasa, por ejemplo, la obra de Alejandro Otero, es muy interesada en cosas como el espacio, que es una abstracción también, es algo concreto, pero es una abstracción, y el ritmo, y cómo puede él mostrarle a la gente la naturaleza del ritmo, con unas obras que tienen unas gigantes aspas. La Plaza Venezuela, habrás pasado muchas veces por ahí. Cómo se mueven y se mueven en distintas intensidades y velocidades a distintas horas según haya más brisa, haya menos brisa. Entonces hay el artista abstracto, los grandes artistas abstractos, no detestan, como algunos han dicho, la situación natural, detestan la mímesis. No quieren copiar eso tal como, pero de repente agarran un verde y dan la vida en ese verde. Bueno, Cruz Diez hizo toda una obra importantísima a partir de su estudio de algunos pocos problemas ópticos de la física. Y ahí trabaja sus colores aditivos y toda esa cantidad de hermosas obras que conocemos. Entonces, sí, volviendo a tu pregunta, el movimiento es muy importante, pero el movimiento se sustenta en algo que está más atrás del movimiento y que es más profundo que el solo movimiento visual. Esa es una parte que es muy importante y que para los abstractos fue muy importante, mostrar eso y hacer que la gente viera eso, esas diferencias. Entonces, claro, ellos cuestionaban naturalmente los realismos sociales que mostraban al niñito famélico, o claro, que aunque hubiera obras maravillosas también en el realismo social, tenemos obras de Poleo y de muchos artistas que hicieron cosas muy importantes, pero para los abstractos que querían romper con la mímesis del mundo, romper con la política también en el arte, la sociología del arte, y ir más bien a la visión, a la percepción, al lenguaje, había que trabajar los elementos de la naturaleza, pero de otra manera más profunda. ¿Me pudieras dar como algunos ejemplos del gusto o de la mirada actual? Es muy variada. Es muy variada. ¿A ustedes que les interesa el tema de la belleza, por ejemplo? Los artistas más contemporáneos son gente ganada por la belleza del mundo, por la belleza de los cuerpos y por la belleza de los rostros y por la belleza de la naturaleza en general. Pero a la hora de hacer su obra, no necesariamente se plantean hacer una obra que sea una obra bella, aunque produzcan belleza, a veces a pesar suyo. Eso es un punto que es interesante. Sí. Y si tú le preguntas a muchos artistas, le dicen, no, la belleza no es un problema para mí, eso no, a mí no me interesa el tema de la belleza. Hay otros que sí, que confiesan que una de sus primeras motivaciones es encontrar la belleza del mundo y poderla llevar de alguna manera a lo que hacen, ¿no? Pero la mayoría de los artistas en la modernidad te dicen, que hoy en día te dicen que el problema de la belleza es una cosa clásica que no le interesa a ellos. Sin embargo, producen una obra que aún siendo política, siendo desmembrada, puede producir belleza. Después de todo este recorrido en el arte venezolano, pudiéramos decir que hay un modo de ver, una mirada venezolana, algo que nos distinga cómo miramos esa mirada hacia adentro y hacia afuera que comentabas,
que además sea distinta a otras partes en el mundo. Y sí creo que hay un modo de ver en Venezuela que se puede diferenciar un poco de algunos otros países. Por ejemplo, tanto en artes figurativas como en artes abstractas, hay como un gusto o un afecto por espacios inmateriales en el arte venezolano. Reverón, más figurativo, no podía ser, y sin embargo está esa luminosidad que no es la de los impresionistas, pero que está marcada por la cultura, por esa cultura, de mirar la luz del paisaje y ver cómo esa luz puede transformar una obra, una pintura. No solamente un paisaje que pinte Reverón, sino una mujer que pinte Reverón. Una mujer en el paisaje o no, una mujer. Y ahí está esa especie de reverberación, que en el caso de Soto es una reverberación más directa. La puedes ver. Pero yo sí creo que hay un modo de ver del arte venezolano, que no es el 100%, pero que es un porcentaje importante, que es afín con una inmaterialidad, con una levedad de la mirada. Y es una levedad que yo creo que tiene que ver no solo con la luz natural del paisaje, sino con un modo de ser del venezolano también, que es una levedad, pero una levedad entendida positivamente, ¿eh? Porque también la palabra levedad a veces se usa como ligereza. Sí. No, es una levedad como una capacidad de absorción, de estar abierto, de mirar las cosas como con otra sutileza. Carlos Cruz Diez escribió que una obra es importante por la cantidad de verdad que puede contener o revelar. En nuestro día a día es difícil contemplar esa verdad, y quizá por eso terminamos volcándonos hacia el Ávila, nuestras playas, el Salto Ángel y la naturaleza como referencia de lo bello. Como escribió Byung-Chul Han, salvar la belleza requiere salvar lo que nos vincula. Él habla en contra de esa belleza cómoda y egoísta que no nos reta ni nos eleva, sino que solo busca el like de redes sociales. Y es que para él la belleza nos conmociona, nos asombra, nos interpela, incluso nos abre una herida. Nos lleva a cambiar de vida y a vincularnos con los demás. De esta manera, ver el descuido en las calles, una fachada rota o una plaza llena de basura no debería darnos igual. Debería herirnos lo suficiente hasta querer engendrar lo bello, lo verdaderamente bello, y no simplemente ponerle un parche. Aprender a mirar de nuevo requiere poner atención a la realidad, no escapar de ella. Aprender a ver atentamente nuestros defectos, nuestras virtudes, deseos y esperanzas. Porque como escribió un poeta, por la vista el bien y el mal nos llegan. Ojos que nada ven, almas que nada esperan. ¿Qué estamos decidiendo ver? ¿Y qué estamos decidiendo crear? ¿Qué imagen de nosotros mismos estamos decidiendo poner en el mundo? Yo soy Ari, esto fue Criollo Sapiens, y cuéntame en los comentarios cuál es tu obra y tu artista venezolano favorito.